Bienvenidos a una nueva video reseña. Hoy exploraremos un título que marcó la era dorada del Neo Geo, un beat 'em up que combina acción, estilo y mutantes en una ciudad al borde del colapso. Prepárense para adentrarse en Mutation Nation, un juego que, aunque pasó desapercibido entre los gigantes de SNK, merece un lugar en nuestra memoria gamer. Acompáñenme mientras repasamos su historia, jugabilidad y legado. La humanidad ha llevado la bioquímica y la genética a límites inimaginables, cruzando fronteras éticas y científicas en nombre del progreso. En el corazón de estos avances se encontraba un científico cuya obsesión por los experimentos genéticos lo llevó a explorar territorios prohibidos. Sus investigaciones, calificadas de peligrosas y poco convencionales, terminaron provocando su expulsión de la comunidad científica. Sin embargo, su destierro no llegó antes de que ocurriera un terrible incidente. En un fatídico día, su laboratorio secreto se vio envuelto en una explosión masiva. Un evento que no solo borró toda evidencia de sus experimentos, sino que también marcó el inicio de una pesadilla biológica que nadie podría haber anticipado. Años después, las secuelas de estos experimentos se hicieron evidentes. Un virus genético comenzó a propagarse de manera imparable, infectando a la población y transformando a los seres humanos en mutantes grotescos. Estas criaturas, una amalgama aterradora de rasgos humanos y animales, comenzaron a tomar el control de lo que alguna vez fue una sociedad funcional. Las calles se llenaron de caos y desesperación y lo que quedaba de la humanidad se enfrentaba ahora a un enemigo creado por sus propias manos. Así nació la Mutation Nation, una nación mutante que amenaza con consumir todo a su paso. La pregunta clave es: ¿tienes lo necesario para detener esta pesadilla antes de que sea demasiado tarde? En la versión estadounidense del juego se pone un énfasis especial en el escenario sombrío donde tiene lugar la historia. Según la descripción de la caja, el foco de esta invasión mutante es el barrio marginal, una parte olvidada de la ciudad donde la pobreza y el abandono habían reinado mucho antes de la aparición del virus. Esta área relegada al olvido por las autoridades se convierte en el laboratorio ideal para que el virus mutante prospere y se expanda. El texto de la caja no escatima en detalles sobre la tragedia que sufrieron las personas inocentes atrapadas en este infierno. Transformadas en criaturas horrendas por culpa de los experimentos genéticos, estas víctimas vagan sin rumbo, dominando por completo las calles de la ciudad. Los pocos sobrevivientes, aterrorizados, apenas pueden resistir, mientras que el mundo exterior observa impotente cómo esta zona se convierte en un reino de horror absoluto. El llamado a la acción es claro: no podemos tolerarlo más. Ante este escenario desolador, el destino de la humanidad recae en las manos de dos héroes, Ricky Jones y Johnny Hart. Cada uno de ellos representa un arquetipo diferente, pero igualmente icónico, de los años 90. Ricky Jones es el epítome del motociclista rebelde, con su actitud desafiante y un estilo que grita libertad. Con su chaqueta de cuero y su postura confiada, Ricky parece sacado de una clásica película de acción de la época. Por otro lado, Johnny Hart encapsula todo lo que definió la moda y la actitud de los años 90. Su camiseta amarilla sin mangas, combinada con pantalones altos y un peinado audaz, lo convierten en un homenaje visual a esa década. Es imposible no sentir una oleada de nostalgia al verlo en acción, representando un tiempo en que los héroes eran tan carismáticos como sus habilidades de combate. Curiosamente, los fans de SNK han notado similitudes entre Ricky y Kyo Kusanagi, el protagonista de la famosa saga King of Fighters. Aunque no existe una conexión oficial entre los personajes, las comparaciones son inevitables. Ricky, con su cabello rojo y estilo llamativo, podría haber sido un precursor del diseño de Kyo. De hecho, a medida que Kyo evolucionó en los juegos posteriores, su estética se fue acercando más a la de Ricky, lo que refuerza esta percepción entre los fans. Sin importar las conexiones, Ricky y Johnny representan un dúo único que aporta carisma y acción a un mundo lleno de caos. Su misión es clara: abrirse camino a través de hordas de mutantes, enfrentarse a los horrores de la bioquímica desatada y recuperar el control de una ciudad que parece perdida. La lucha por salvar a la humanidad apenas comienza, y ellos están listos para demostrar que incluso en el peor de los escenarios, el espíritu humano puede prevalecer. Uno de los aspectos más destacados de Mutation Nation es su apartado gráfico. El arte es vibrante y nítido,
mostrando un salto notable en calidad respecto a títulos anteriores de SNK como Robo Army. Cada enemigo combina rasgos humanos y animales en diseños grotescos y fascinantes. Los jefes finales no se quedan atrás, explotando con una buena dosis de gore al ser derrotados, lo que añade un nivel extra de satisfacción. El apartado sonoro no se queda atrás, con una banda sonora compuesta por Masahiko Hataka, quien trabajó en juegos emblemáticos como Art of Fighting 2 y Kizuna Encounter. La música encaja perfectamente con la acción, elevando la experiencia general del juego. La jugabilidad de Mutation Nation brilla por su enfoque accesible y directo, algo que lo diferencia de otros beat'em ups de SNK. En una época en la que muchos juegos del género buscaban añadir complejidad con múltiples botones y mecánicas avanzadas, este título decide simplificar la experiencia sin sacrificar diversión. Con solo 2 botones, uno para atacar y otro para saltar, el juego logra ofrecer un sistema dinámico y sorprendentemente versátil. Uno de los elementos más destacados es la capacidad de realizar ataques aéreos. Al saltar, puedes ejecutar movimientos devastadores que no solo son útiles para esquivar ataques enemigos, sino también para contrarrestarlos desde una posición ventajosa. Lo más interesante es que la altura del salto puede ajustarse dependiendo de cuánto tiempo mantengas presionado el botón, añadiendo un nivel de control preciso y estratégico que pocos juegos de la época ofrecían. El sistema de combos también merece una mención especial. Al presionar rápidamente el botón de ataque, los personajes pueden encadenar largas secuencias de golpes, lo que no solo permite despachar enemigos con estilo, sino que también abre la posibilidad de realizar jugadas avanzadas, como lanzar enemigos al aire y mantenerlos en combos continuos. Esta mecánica, más común en los juegos de pelea 1 contra 1, era algo prácticamente inédito en los beat'em ups de principios de los 90 y añade una sensación de fluidez única al combate. Otro aspecto clave son los ataques especiales. Estos movimientos, ejecutados al mantener presionado el botón de ataque y luego soltarlo, desatan explosiones de energía que pueden devastar a grupos enteros de enemigos. Aunque son sencillos de realizar, tienen un impacto visual y estratégico que resulta muy satisfactorio, especialmente en los momentos más caóticos del juego. Finalmente, el sistema de remates añade un toque final al combate. Cuando los enemigos están debilitados, acercarse a ellos y realizar un golpe hacia adelante con el botón de ataque permite ejecutar un movimiento que los lanza por los aires con una fuerza brutal. Verlos derretirse o explotar tras este impacto es una recompensa visual que enfatiza la intensidad y el estilo del juego. En conjunto, las mecánicas de Mutation Nation crean un sistema de combate ágil y emocionante, que aunque más sencillo que el de otros títulos de la competencia, se destaca por ser tremendamente efectivo. La estructura del juego se centra en ataques rápidos, combos intuitivos y un estilo de lucha que se siente fluido desde el principio. Si bien algunos otros juegos de beat'em up de la época ofrecían combos más complejos o movimientos especiales más elaborados, Mutation Nation opta por un enfoque directo que, lejos de restarle dinamismo, lo potencia. Cada golpe, cada patada se siente contundente y cada enemigo derrotado tiene un impacto visual y sonoro que refuerza la satisfacción del combate. Este diseño simplificado no solo facilita el acceso para los jugadores novatos, sino que también permite a los veteranos encontrar un ritmo de juego dinámico y satisfactorio, donde la habilidad no solo se mide en la ejecución de combos complicados, sino en la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones y oleadas de enemigos. Los controles son precisos y responsivos, lo que resulta esencial cuando el caos se desata en pantalla, con hordas de mutantes viniendo desde todos los ángulos. Los movimientos especiales y las armas de corta y larga distancia añaden una capa de profundidad a la acción, creando una experiencia que mantiene el interés sin complicar innecesariamente la jugabilidad. En este sentido, Mutation Nation logra un balance perfecto entre accesibilidad y profundidad. Aunque el juego es fácil de aprender, ofrece suficiente espacio para la estrategia y la maestría, lo que garantiza que, a medida que avanza la partida, el jugador pueda sentirse cada vez más empoderado al derrotar a los enemigos y superar los desafíos. Este equilibrio permite disfrutar del caos mutante en su máxima expresión, con momentos de pura adrenalina seguidos de pausas que invitan a la reflexión sobre cómo enfrentar el siguiente grupo de enemigos. Aunque Mutation Nation fue eclipsado por los gigantes que SNK lanzaría poco después, como Samurai Shodown y King of Fighters, sigue siendo un ejemplo brillante de un beat'em up clásico bien pulido, con un diseño de personajes carismáticos, un sistema de combate sólido y un enfoque en la acción sin adornos innecesarios.
Aunque el juego no alcanzó el estatus de culto que otras franquicias de SNK han gozado, no se puede negar que, en su propio nicho, ha dejado una huella. Es una joya olvidada dentro de la extensa biblioteca del Neo Geo, un sistema que, debido a su alto costo, no tuvo tanta difusión como otros, pero que alberga muchos títulos de calidad. Mutation Nation merece ser redescubierto por los fans de los beat'em up y por aquellos que buscan una experiencia retrofresca y directa sin la necesidad de complicaciones. Es lamentable que SNK abandonara el género tras Sengoku 2 en 1993, dejando un vacío que no se llenaría hasta años después con la ayuda de Noise Factory y el lanzamiento de Sengoku 3 en 2001. Este vacío marcó el fin de una era para los beat'em ups en el catálogo de SNK, pero Mutation Nation permanece como un título nostálgico, accesible y entretenido. Es perfecto para quienes buscan una experiencia de acción directa, que no requiere de horas de aprendizaje, sino que ofrece diversión inmediata y un ritmo desafiante. En resumen, Mutation Nation es un recordatorio de cómo los clásicos, aunque muchas veces eclipsados por el tiempo, siguen siendo relevantes y disfrutables a través de los años. Gracias por acompañarme. Espero que hayan disfrutado este recorrido por uno de los beat'em ups más olvidados, pero fascinantes de SNK. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo con otros fans del retro gaming. Nos vemos en la próxima reseña con más aventuras y nostalgia. ¡Hasta pronto!